Las 7 bebidas indispensables para armar una barra en casa. Toma número 1. Todos soñamos tener un bar en casa. Es un sueño que se repite y mucho, y siempre llegan preguntas y consultas en el sentido de ¿qué tengo que comprar para poner mi bar en casa? ¿Cuáles son las bebidas ideales para arrancar a tener mi bar en casa? La respuesta no es tan sencilla, pero intentaremos evacuar esa duda a través de un concepto por estilo de sabor y no tanto por etiqueta o por estilo en sí de una bebida en particular. Porque somos fieles a nuestro estilo de hablar de lo que está adentro de la botella y no tanto lo que sucede por fuera de la botella, el sabor que tenga ese producto. Por eso hemos armado 7 categorías de bebidas que son indispensables para arrancar. Después será tu bolsillo, será tus ganas de comprar una marca u otra, serán tus ganas de tener una botella u otra, y en definitiva vas a terminar teniendo seguramente más de 7, pero al menos estas son las 7 que creemos que tenés que tener y van a estar divididas en 3 grandes grupos. El primer grupo es por potencia alcohólica, el segundo grupo por saborizantes y el tercer grupo por amargantes. La primera categoría de bebidas por potencia alcohólica son aquellos destilados que no tienen paso por madera. El objetivo de esto es simple: tener una bebida que tenga una graduación alta de alcohol que nos permita elaborar cócteles más potentes o más suaves, de acuerdo a cómo lo vayamos a mezclar, pero que no pierdan el perfil de sabor que tuvieron originalmente. Los destilados que no tienen paso por madera son aquellos que de alguna manera tienen todavía en sus aromas y en sus sabores algo que tenga que ver con la naturaleza de la materia prima a la cual se la utilizó previamente. Podemos tener, por ejemplo, el aroma a la caña de azúcar en una cachaza, podemos tener el aroma a fruta en un destilado de fruta, justamente como este de pera, o podemos tener el aroma a uva en un destilado como un pisco o un aguardiente de orujo o una grappa o algo similar. Tendrías que elegir una de aquellas para tener una base en la cual vamos a tener sabores más frescos, más veraniegos, si se quiere, cuando hablamos de destilados que no tienen paso por madera y nos permiten a su vez jugar en potencias alcohólicas más altas para algunos determinados tragos clásicos e incluso algunos otros más frescos como las caipiriñas o los mojitos, por ejemplo, también, que son muy refrescantes y mucho más veraniegos. La segunda categoría de las bebidas con potencia alcohólica son los destilados aromatizados. Hemos decidido diferenciar un destilado que tiene un mosto previo, como el pisco, como la cachaza, como el ron, como cualquier bebida que nace de un mosto previamente y que no se corrige luego, porque los gines son en sí una categoría más bien aparte. Suele decirse que el gin es como el perfume de las bebidas y lisa y llanamente puede ser que sea ese el camino porque se incluyen otros botánicos que cambian la naturaleza propia del destilado previo. Por ende, tenemos una característica aromática más perfumada y nos va a permitir, en este caso, tener un gin que nos dé, en primer lugar, potencia alcohólica. Tenemos en general un promedio de 40 volúmenes de alcohol y por otro lado, perfume. Eso nos va a jugar a favor en cócteles frescos, más tirando veraniegos, como también cócteles clásicos que necesiten de una potencia alcohólica que sume alguna nota floral, frutal, pero en formato más bien de aroma. Y cerrando la categoría de bebidas de potencia alcohólica fuerte, nos encontramos con los destilados con madera. Algunos destilados con madera tienen que tener eso por ley, porque si no, no se pueden llamar, por ejemplo, whisky, coñac o brandy. Si no tenés paso por barrica, esas bebidas quedan sin razón de ser, no se pueden llamar como tal. Y después tenés algunos otros destilados que pueden tener madera como no, como en el caso del ron, como en el caso del pisco, que pueden pasar por madera como un montón de otras bebidas más y que le otorgue una característica en particular. ¿Qué nos importa de todos estos? Son esas pequeñas notas sutiles que le termina aportando la madera y que de alguna manera podemos ubicar con perfiles mucho más invernales, mucho más tirando a aromas como si fuera la vainilla, el cacao, el chocolate, que son perfiles de sabor que nos permiten tirar
Primero, recetas más bien invernales, recetas que tengan alguna característica aromática o de sabor que nos recuerde a postres, por ejemplo, ubicarlos en esos momentos también de consumo, mientras que los destilados sin madera podemos ubicarlos durante la precena y la cena. Los destilados con madera los podemos ubicar tal vez en condiciones más tirando hacia la postcena. De esa manera podemos tener el crisol completo de las bebidas que tienen potencias alcohólicas altas, sin importar cuál sea exactamente la marca o el estilo de bebida que tengas. Podríamos elegir un whisky irlandés, podríamos elegir un whisky escocés, podríamos elegir un brandy, un cognac, o podríamos elegir un ron con paso por madera, que en sí tendríamos exactamente la misma categoría. Con todos podríamos preparar old fashions deliciosos y no sería necesario tener exactamente esas cuestiones que sabemos tener en el mundo de la coctelería muy esnovista, de decir, no, el Sazerac solamente se elabora con tal bebida alcohólica y el old fashion de tal manera. Sí, la historia dice eso, pero si tenés un destilado con las mismas características, podés armar una receta de características similares. Por eso lo que importa es un destilado con paso por madera, un destilado sin paso por madera y un destilado aromatizado. Metiéndonos en la cuarta categoría de bebidas indispensables para armar nuestro propio bar, nos vamos a encontrar con los saborizantes y dentro de los saborizantes los vermuts. Para mí es indispensable tener un vermut, bueno, además de que soy un fanático empedernido de la categoría, porque nos permiten primero aportar aromas, sabores, azúcar y una potencia alcohólica mucho más medida. Eso lo vuelve en dos formatos interesantes. Primero, si lo mezclamos con una bebida alcohólica de mayor graduación, en un cóctel clásico que puede sumar un sabor y una potencia alcohólica más interesantes. Pero si lo querés más bajo, también te ayudan a bajar la cantidad de alcohol en un trago. Y si los querés beber solos y condimentar con algún bitter o alguna otra situación, un cóctel de menor graduación. Lo que tenemos que saber de los vermouth es la cantidad de azúcar que pueden tener, que es la diferencia entre uno y otro. Y generalmente están escritos en sus etiquetas. Por ejemplo, en este caso que tenemos la palabra dry, esto nos indica que tenemos nada más que 50 gramos o hasta 50 gramos de azúcar por litro, y eso nos va a dar una característica en particular que tiene que ver con un cóctel que nos puede quedar mucho más seco que en los casos como la palabra rosso, que por ley son 150 gramos de azúcar por litro, o los biancos, que suelen tener mucha cantidad de azúcar como tal. Los vermouths nos pueden sumar sabor, color y bajar graduaciones alcohólicas, por eso para nosotros son indispensables tenerlos en la barra de tu hogar. La quinta bebida indispensable en el bar hogareño son los aperitivos. Los aperitivos suelen tener graduaciones alcohólicas dispares. Pueden tener desde 9-10 grados de alcohol hasta 40. Por ende, acá lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Tienen un combo interesante en 3 puntos. Amargor, dulzor y potencia alcohólica, que a su vez también se puede combinar en el sentido del color que tenga ese producto. ¿Qué nos importa en sí de los aperitivos? Esas notas que nos pueden dar perfiles, un toquecito amargo sin dejar de tener dulzor en presencia del trago, y a su vez condimentar con perfiles mucho más abiertos de sabor, mucho más complejos a nuestra receta. Podemos tener un Fernet, por ejemplo, o podríamos decir un aperitivo de Alcauciles, para no mencionar exactamente la marca, que nos den perfiles mucho más espesos, mucho más diferentes que, por ejemplo, aquellos aperitivos que tienen características un poco más florales, un poco más, podríamos decir, vínicas, porque, por ejemplo, este en particular tiene vino en su composición, como también lo tiene que nos va a dar algunos perfiles aromáticos y a su vez una potencia alcohólica mucho más baja. Pero lo que hay que tener en cuenta de los aperitivos es, punto número 1, amargor, dulzor y aquellos condimentos que nos pueden ayudar a hacer un cóctel mucho más complejo.
La sexta categoría de los saborizantes son, sin lugar a dudas, los licores. Aquellos productos que nos acompañaron desde los inicios de la coctelería, aportando un sabor determinado, un perfil determinado a una fruta, a una hierba, a un complejo de hierbas. Pero ¿qué nos importa también del tema de los licores? Es la cantidad de azúcar. Suelen ser en su mayoría muy dulces. No todos lo son, algunos lo son secos, pero siempre que tengamos un licor y nos dice que tiene buena cantidad de azúcar, nos pueden funcionar, punto número 1, como un almíbar rápido. No necesitamos hacer nada, no necesitamos ni siquiera azúcar. Nos van a aportar la parte dulce y encima una característica aromática que permita, tanto en sabor como en aroma, dar un perfil determinado de gusto o de sabor. Puede ser, por ejemplo, de frutas, como tenemos estos dos casos, pueden ser de hierbas, como tenemos estos casos, aunque tengamos algunas naturalezas dispares como alcohol neutro, como whisky, como base. Lo que importa ahí es el perfil que nos va a dar de sabor, que nos saboriza, nos endulza y nos permite jugar mucho más en nuestra barra hogareña. La última categoría que tenemos de las bebidas indispensables para la barra de tu hogar son los bitters. Son aquellos productos que en coctelería definimos como los condimentos de los cócteles. ¿Por qué? Básicamente porque tenés que usar pinceladas, gotitas, splashes o el nombre que prefieras utilizar en pequeñas cantidades y nos van a permitir dar perfiles de sabor mucho más complejos e incluso darte sabor a algo en particular sin siquiera utilizar más de 3 o 4 gotitas. Los hay de estilo clásico, que tienen que ver con las cortezas, como el más histórico de todos. Los hay algunos con perfiles florales, como la lavanda. Los hay con perfiles cítricos. Eso nos permite jugar, como si fuera la cocina, a pensar que tenemos sal, pimienta, orégano y un montón de otros condimentos en nuestros cócteles. Como no podemos utilizar eso adentro de nuestros cócteles, tenemos los bitters y para eso se utilizan. Si usáramos más cantidad nos darían un perfil de amargor dentro del trago también, pero para los amargantes también tenemos los aperitivos, que ahí sí podemos utilizar más cantidad de bebida alcohólica. Pero en sí los bitters son esos pequeños detalles de sabor que complejizan el sabor de un cóctel y son en definitiva ese saborcito que todavía no distingo qué es, pero que vuelve muy rico mi cóctel. Es difícil para aquellos que nos dedicamos al mundo de las bebidas seleccionar una botella de cada estilo. Realmente se complejiza en ese sentido porque para nosotros mientras más variedad, mucho mejor, pero creemos que con estos 7 tips, con estos 7 estilos, podés completar tu perfil complejo de sabores en tu barra hogareña sin la necesidad de tener que invertir mucho más dinero. Si lo tuvieras y tenés ganas, por supuesto lo podés invertir y eso no habría ningún inconveniente. Pero esto para nosotros son las 7 bebidas indispensables, los 7 estilos de bebidas que tenés que tener en tu barra hogareña para tener absolutamente todos los sabores. ¿Por qué no pones el vodka? No pongo el vodka. Primero porque soy anti-vodka, en primer lugar, porque la mayoría de los que venden vodka lo hace más desde el punto de vista completamente comercial, que no está mal, no estoy en contra de la cuestión comercial, sino que hay mucho más marketing y biribiri que en sí algo dentro de la bebida. Y en segundo lugar, el vodka debe ser incoloro, inoloro e insípido, como el agua, básicamente. Entonces no aporta más que potencia alcohólica. Y para mí el alcohol por sí solo no tiene mucho sentido, salvo que tenga un sabor en particular y nos sume algo en esa característica. Por esa razón no incluyo el vodka, pero bueno, si te gusta, allá tú.